Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. 6 de cada 10 casos que atiende el Poder Judicial corresponde al cobro de deudas. Actualmente la institución mantiene más de 760,000 expedientes en espera de una resolución. El 74% de los costarricenses mayores de edad tienen deudas en nuestro país. En promedio, las personas tienen entre 2 y 3 créditos, ya sean personales, de consumo o con comercio por la compra de electrodomésticos. Estudios de la Oficina del Consumidor Financiero señalan que a un porcentaje de la población no le alcanzan los ingresos del hogar debido a que destinan hasta un 60% para el pago de las deudas. El endeudamiento de los hogares no es solo responsabilidad y culpa del consumidor, de la persona, sino que del otro lado hay una entidad que conoce de crédito, que tiene toda la información de la persona y que aún así les presta sabiendo que está sobreendeudando a la gente y que la responsabilidad luego se le pone únicamente al deudor. Debido al sobreendeudamiento, el 60% de los casos que atiende el Poder Judicial se deben al cobro de las deudas de los costarricenses. Según datos del Poder Judicial, en el 2021 se recibieron 155,000 casos nuevos. Para el 2022 fueron 150,000. En el 2023 se presentaron 132,000 solicitudes de cobro judicial. Para el 2024 fueron 139,000. Y en los primeros 8 meses del año se han presentado 103,000 solicitudes de cobro judicial. Las personas al entrar a cobro judicial, a moras, a tener incapacidad de pagar sus deudas, dejan de consumir, eso desacelera el motor económico, eso es una afectación macroeconómica bastante importante que podría darse en cualquier momento. Por estas razones, desde el Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor Financiero proponen un plan de refinanciamiento de deudas que incluye una reestructuración cuando los niveles de la deuda superan el 40% de los ingresos. Que las deudas con tarjetas de créditos que tengan más de 3 meses con un saldo mayor pasen a un crédito personal. De esta forma, la tasa se reduce de un 35% a un 14%. Además, sugieren generar seguros de desempleo colectivo y a un bajo costo, incentivar la educación financiera en la población, promover incentivos para entidades bancarias de forma que se brinden más préstamos de vivienda y para el emprendimiento. Este plan lo que busca es precisamente devolverle la capacidad a los bancos de prestarle a la gente que está manchada, para que también estas personas tengan capacidad nuevamente de acceder al crédito. Ciertamente se necesita ciertas condiciones, eso pasa también por un tema de que las personas puedan entender la situación, entiendan sobre finanzas conductuales, del comportamiento de las personas y la relación que tienen con las finanzas, para que no vuelvan a caer en el mismo error, ¿verdad? Pero es definitivamente una oportunidad. Actualmente el Poder Judicial mantiene más de 760,000 expedientes de cobro judicial en espera de una resolución. El presidente Rodrigo Chávez volvió a recriminar al alcalde de Naranjo, Randall Vega, por la polémica con el agua. El mandatario reprochó una medida cautelar interpuesta por el gobernante local, ya que, según dice, pretendía quitar el líquido a 120 familias. El pulso entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el alcalde de Naranjo, Randall Vega, aún no termina. Este miércoles el mandatario aprovechó la conferencia de prensa semanal para volver a recriminar al gobernante local por el tema del agua. Aunque todo parecía haberse calmado con el servicio al Proyecto La Esperanza, desde Zapote recriminan que Vega interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual dejaría a 120 familias sin este líquido vital. Se quita el trabajo para que las viviendas ya no tengan más agua potable. Curiosamente, 2 días antes de que la Sala Constitucional dijera que había que conectar sí o sí, él va y elimina dicha medida. Sin embargo, mantiene otras medidas cautelares donde pretende exigirle a la IA que no se meta más en el acueducto y que no lo vuelva a alterar de forma violenta. De parte de nosotros, como ente rector, realmente nosotros nunca vamos a permitir que se siga violentando el acceso a agua potable. Chávez asegura que la postura que ha tenido el alcalde con respecto al tema del agua es una forma de revanchismo político, por la salida que tuvo del gobierno cuando dejó el viceministerio de Justicia en 2022. El pueblo de Costa Rica sabe lo que significa ser sangre de chancho. Y eso no es
un insulto en este caso. Es simplemente la calificación correcta de alguien que dice quítele el agua a familias. ¿Cuántas son, doña Greta? 120 familias. 126 creo que éramos. Grupo Extra conversó con el alcalde, quien aseguró que la municipalidad ya había reformado la medida cautelar, por lo que actualmente no existe ningún proceso activo para quitar el agua, como el que Chávez denunció este miércoles. La refinadora costarricense de petróleo Recope se opone al alza en los combustibles propuesta por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La refinadora pidió en cambio una rebaja en el precio de los hidrocarburos más consumidos en el territorio nacional, pues dicen tener criterios técnicos para solicitar una reducción. De acuerdo con el informe, Arecep habría planteado que Recope requiere más dinero, sin embargo consideran que no debe cargarse la diferencia a los usuarios. Recope fundamentó su rechazo en 5 puntos, entre los que destaca evitar que el consumidor absorba el impacto económico internacional y que la refinadora amortizó la deuda que maduraron las emisiones de bonos. Cuando aplicamos nuestros propios cálculos que combinan la realidad financiera de la empresa con el análisis teórico de la metodología, el resultado es otro. Recope no necesita ese aumento y por el contrario podemos operar con menos. Mientras Arecep estima que debemos recibir 161.000 millones de colones, nuestros estudios muestran que 135.000 millones son suficientes. Eso significa que hay cerca de 26.000 millones de colones que no es necesario cargarle a las personas usuarias. Con la llegada de la época seca, los vecinos de Barrio Dent pueden respirar un poco y prepararse para el próximo invierno, al tiempo que la solución a los desbordamientos de la quebrada Los Negritos llegaría en 6 meses. Las impresionantes escenas de lanchas, rescates e inundaciones en varios barrios de San José y San Pedro fue una situación que conmovió a todo el país. Y es que, pese a la llegada del verano, los vecinos de Barrio Dent no bajan la guardia. Aprovechan el sol para prepararse y piden atención urgente por parte de las autoridades. Siempre hay que prepararse, ya con la inundación del 16 de octubre nadie está tranquilo porque fue algo que nunca se había visto en este lugar. Aquí somos 2 personas las que estamos viviendo de momento. Todas las demás casas están o inhabitables o están abandonadas no, pero las tienen que arreglar. Según el análisis del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, los problemas se deben a un desvío inadecuado del río Torres. La alcantarilla en circunvalación no es la causa del desbordamiento y que el problema se presenta en la alcantarilla de trasvase, es decir, la estructura que se realizó para desviar el agua de la quebrada Los Negritos al río Torres. Actualmente, las autoridades trabajan en el análisis de posibles soluciones, las cuales podrían llegar a partir de abril del otro año. Podríamos acortar el plazo de adjudicación y quien quita un quite y logremos arrancar, de hecho, antes de que finalice la época seca, la construcción de lo que sería eventualmente la tubería de trasvase, que es la que nos presenta el ICE. Repito, mucho lo que tiene que ver con el tema de limpieza, igual un tema de concientización, un tema de valoración, todavía más, porque eso nos ayuda precisamente a la prevención de para cuando arranque la época lluviosa. El costo inicial de las obras es cercano a los $5 millones. Más de 4.000 personas de Goicoechea contarán con acceso a agua potable gracias a la instalación de 5 sistemas de capacitación y aprovechamiento de lluvia. Las iniciativas beneficiarán a centros educativos y espacios comunales. Este proyecto, más allá de la construcción de los sistemas, incluye talleres para elaborar un plan de sostenibilidad que asegure el uso eficiente del recurso hídrico a largo plazo. Las organizaciones beneficiadas con el proyecto son la Cruz Roja de Goicoechea, el Jardín de Niños Flora Chacón, el Parque Centenario, la Escuela Municipal de Música de Goicoechea y la Escuela Dr. Ferraz. Coca-Cola fue la empresa gestora de esta iniciativa, donde en cada una de las organizaciones se instalaron tanques de almacenamiento con diferentes capacidades y también se construyeron sistemas bypass para respaldo de agua potable en época seca.
Es a través de esos proyectos que, aunque vemos novedosos, han sido implementados durante muchísimos años, lo que es recoger agua de lluvia para los diferentes usos, ya sea el jardín, ya sea para la plantación, ya sea también para lavar el carro. Este proyecto apoya a la Escuela de Música, a otras 2 escuelas y a la Cruz Roja, y esos fueron identificados específicamente para poder garantizar la continuidad de los servicios de estas instituciones a las comunidades. La Municipalidad de San José avanza con el retiro de mupis y publicidad invasiva en el casco central como parte de un programa para ordenar y embellecer la capital. Como parte del programa de rescate y accesibilidad del embellecimiento del espacio urbano, la Municipalidad de San José inició la remoción de publicidad invasiva y estructuras que obstruyen el espacio público. Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la movilidad de las personas, reducir la contaminación visual y proteger el valor arquitectónico del centro histórico. Bueno, la municipalidad ha empezado un plan de fachadas que pretende mejorar la cara de toda la capital, pero sobre todo aquellas zonas de mayor movilidad, y es un plan de renovación que lo que pretende es primero notificar a los propietarios con aquellas rotulaciones excesivas o que no cumplan con la reglamentación establecida en el plan regulador, y posteriormente implementar conversaciones con los propietarios, notificaciones para que lo que tiene que ver con pintura y cuidado de las mismas fachadas se pueda trabajar posterior a ese cambio de rotulación que le permita a la ciudad ir viéndose mejor. No obstante, los josefinos aseguran que se debería priorizar otros asuntos por encima de este. Para mí sería bueno que haga que le dé más prioridad a lo que es la indigencia y la seguridad, porque usted sabe que ahora no puede caminar bien uno aquí en San José. Usted va por cualquier lado, bueno, yo ando en la calle y ando con miedo. Primero que nada estaría lo de seguridad. Eso es lo más importante, la seguridad, porque indigencia es problema de todos. Según el gobierno local, ya retiraron 130 publicidades no autorizadas en paradas de autobús. Más de 3 estructuras tipo MUPI fueron retiradas o reubicadas y se notificó otras 16 para su futura remoción, entre otros. El programa continuará de manera permanente y pretende garantizar accesibilidad universal y una mejor imagen urbana. Y el comercio incumple el reglamento de etiquetado en luces y adornos navideños, así lo reveló un estudio del Ministerio de Economía, pues el 56% de los productos presentó múltiples fallas en sus etiquetas y 14 de los 16 productos analizados reportó fallas en la información mínima requerida por ley. 88% de los productos verificados por el Ministerio de Comercio presentaron incumplimientos en requisitos de etiquetado. Se evaluaron 16 productos entre luces y adornos navideños en 14 comercios del gran área metropolitana. Estamos incumpliendo los comercios y los productos, las dos cosas. Nos encontramos productos que están incumpliendo en comercios que están incumpliendo. ¿Por qué los dos? Porque el comercio es responsable. El comercio no puede decir, este producto me lo dio el proveedor así, y yo no tengo la culpa. Sin embargo, ninguno de los productos verificados indica el país de origen. Y el país de origen también es importante porque pues, nos da alguna idea, por ejemplo, de cómo fue fabricado o aspectos de ese, o inclusive para dar trazabilidad en algunos otros aspectos. Se emitieron 14 prevenciones que están en periodo de corrección por parte de los comercios inspeccionados. Por este tipo de casos existen sanciones. Que puede oscilar entre los 4.6 millones y los 18.4 millones, que es una multa, ¿verdad? Yo pensaría que evidentemente ningún comercio quisiera someterse a un tipo de sanción de esta naturaleza. También se evaluó el cumplimiento del reglamento que establece las especificaciones y requisitos de etiquetado para productos eléctricos de uso doméstico. Bueno, y para ampliar más sobre este tema tenemos en mesa de análisis al viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Marco Arroyo, del área económica y también del consumidor. Don Marco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, doña Gabriela, y buenas noches a todos los televidentes, a las órdenes. Don Marco, hablemos porque este tema es importante, se viene la época navideña, muchas familias andan comprando ya este tipo de productos. ¿Por qué es importante esta verificación que ustedes hacen y la visita a los comercios para detallar cada uno de estos productos revisados?
Sí, muchas gracias. Al menos habrían dos razones importantes, entre otras, para destacar. Una primera es porque usted y yo y todos los consumidores tenemos derecho a tener información clara, precisa, confiable de los productos que adquirimos en el mercado. Y en el caso de los luces o adornos y decoraciones navideñas no es la excepción. Esos productos, al igual que otros del mercado, están sometidos a una serie de reglas que deben cumplir en términos de información al consumidor de previo a la adquisición que realicen o la compra que realicen. Y la segunda razón es por temas de seguridad, porque mucha de esa información está relacionada con disposiciones de seguridad, ¿verdad? Que lo que buscan es evitar riesgos, minimizar riesgos o evitar percances a propósito del uso de luces, adornos o decoraciones que puedan causar algún tipo de siniestro que nadie quiere en los hogares o en las oficinas o en el sitio en cualquiera que se usen estos productos. Don Marco, y lo detallábamos un poco ahora en la nota que estábamos viendo también, pero ¿cuáles son como los principales cuidados o en cuáles productos es en el que el consumidor debería estar más pendiente? Las luces, por ejemplo, mencionaban ustedes, o qué otro tipo de adornos o artefactos en los que hay que tener especial cuidado. Sí, en efecto, como usted bien lo menciona, las luces, porque son uno de los productos que más se utilizan en esta época, pero no solo las luces, ustedes también han visto que hay distintos tipos de adornos, hay una especie, lo que se conoce como especie de cortinas, que son iluminadas, ¿verdad? Utilizando energía eléctrica, que son muy comunes también, o algún otro tipo de adorno específico que no está interconectado con otro tipo de adornos, pero que además hace uso también de energía eléctrica. Es todo ese tipo de adornos que utilizamos, ya sea en el árbol de Navidad o para adornar nuestros hogares o adornar algún otro espacio dentro de la oficina o de los hogares. Es importante que estemos especialmente atentos a las precauciones que debemos tener en cuanto a su uso. Y esa es una de las reglas justamente que el ministerio verificó, que efectivamente estén indicadas cuáles son las precauciones que los consumidores tienen que tener a la hora de utilizar este tipo de productos, porque son precauciones importantes y para hacerlo puntual, precauciones en términos, por ejemplo, de cuál es el voltaje, que es una cosa que pareciera ser muy técnica, pero que es realmente importante porque ese tipo de dispositivos o de productos tienen un voltaje recomendado que debe cumplirse. Don Marco, también, como lo veíamos incluso en las imágenes también, ¿cuál es esta recomendación que ustedes hacen? Porque muchas veces el consumidor, y hablamos de estos productos, pero también lo vemos en otro tipo de productos que ustedes revisan a lo largo del año, se deja ir únicamente por precio. Pero ¿por qué es importante que ustedes como ministerio, además, y ente rector de esta sección del consumidor, hacen esta advertencia también? No dejarse llevar solo por precio puede ser incluso peligroso. Sí, ciertamente el precio es un factor muy importante en la adquisición que hacemos de los bienes y servicios en el mercado, pero esa no debería ser la única razón, ¿verdad? Es decir, también hay, y aquí insistimos siempre en temas de información al consumidor, en temas de seguridad, en temas que nos ayuden a minimizar el riesgo. Esa es una, ¿por qué insistimos tanto en el etiquetado, en la información de los productos? Porque la información es clave para hacer el mejor uso de este tipo de productos y minimizar los riesgos. Por eso, por ejemplo, nosotros recomendamos en este caso a los consumidores cosas tan básicas como, por ejemplo, si usted va a comprar luces o adornos, verifique si es para interior o exterior, porque evidentemente si es para un tipo de espacio, pues utilícelo en ese espacio. O por ejemplo, si usted va a comprar una luces, como las luces vienen en tiras, pues sepa cuántas de esas tiras puede unir, porque normalmente ocupamos extensiones más largas. Bueno, eso también tiene que estar identificado, cuántas tiras se pueden unir y no sobrepase esa indicación de cuántas se puede unir, porque naturalmente esa indicación está relacionada con temas de seguridad, con temas de prevención. O por ejemplo, igualmente que no se sobrepase. Normalmente las luces traen un voltaje. ¿Cuál es el voltaje indicado o recomendado? Bueno, entre 110 y 120 voltios. Eso no es casualidad, eso no es antojadizo, eso corresponde a una medición claramente hecha y que justamente respondiendo a ella evitamos que podamos caer en temas como sobrecalentamiento o algún tipo de cortocircuito que después tengamos que lamentar. Don Marco, y hay una responsabilidad, como bien ustedes también lo indicaban, se hace advertencia al comercio, el comercio tiene esta responsabilidad de corregir las indicaciones que ustedes le hacen.
efectivamente, cuando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realiza este tipo de verificaciones, que claro, no es solo exclusiva para este tipo de productos, el Ministerio hace verificaciones en distintos productos. En este caso, la verificación es sobre este tipo de productos de luces y adornos navideños. Cuando hay un incumplimiento, se le previene, se le comunica al establecimiento cuál es el incumplimiento que fue encontrado y se le concede un plazo para que realice la corrección correspondiente y lo informe así al ministerio. En caso de que esa comunicación al ministerio de hacer la corrección no se efectúe o que el ministerio compruebe que la situación de incumplimiento se mantiene, esto abre un procedimiento que puede desembocar en una sanción económica que puede oscilar entre los 4 y los 18 millones de colones. Don Marco, y me voy a adelantar un poco, usted mencionaba que también revisan otros productos y sé que luego vienen revisiones del tema, por ejemplo, de tamales y juguetes también, pero para ir viendo un poco el tema, el etiquetado vuelve a tomar protagonismo, sobre todo en este tipo de compras navideñas, y quisiera tal vez que usted le explicara a los consumidores, ¿verdad? Porque estar muy pendiente, porque ya hay personas comprando juguetes, comprando muchísimos regalos navideños. ¿Qué se debe revisar en esas etiquetas? Lo primero es, evidentemente, tiene que existir una etiqueta. Esa etiqueta le tiene que brindar información. Aquí la primera recomendación es que esa etiqueta tiene que brindarle información básica, información elemental sobre el producto que usted está comprando. ¿Para qué es ese producto? ¿Quién lo fabricó? ¿Cuál es su país de origen? Si es un producto, por ejemplo, como este caso de luces navideñas, que hace uso de la energía eléctrica, por ejemplo, tiene que indicarle qué previsiones tiene que tomar. O, por ejemplo, cuando hay otro tipo de artefactos que requieren de algún uso en particular, tendría que venir o tiene que venir una explicación técnica. Ustedes han visto que en algunos tipos de productos que uno adquiere viene una especie de manual pequeñito con indicaciones técnicas de qué precauciones hay que tener sobre el uso de este producto, que debe estar alejado de ciertos lugares, que no se debe mezclar con aproximarse o utilizarse cercano a lugares donde hay agua, o que tiene que tener cierto tipo de condiciones de ambientales apropiadas. Ese tipo de cuestiones son información importantísima para hacer uso de productos de esta naturaleza o de otro tipo de productos que hay en el mercado. Igual cuando usted compra un electrodoméstico o igual cuando compra juguetes, ¿verdad? Ahí tiene que venir información. Recuerden ustedes, cuando se compra un juguete, viene normalmente y tiene que indicarse, bueno, ese juguete es para menores de edad, entre cuánto y cuántos años. Eso igual es una información clave para el consumidor. Don Marco, finalmente, ¿hay algún contacto donde los consumidores también puedan plantear sus denuncias, inquietudes sobre alguna irregularidad que puedan detectar en algún comercio, que puedan plantearlo al Ministerio de Economía? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Sí, efectivamente, si usted considera o los consumidores consideran que hay algún hecho irregular que quiere denunciar a propósito de un producto como este que estamos hablando, que es de luces navideñas o de otro producto en el mercado, usted puede asesorarse haciéndolo o llamándose a la línea 800 Consumo, es decir, 800-266-7866, o igualmente, si desea interponer una denuncia, puede disponer del medio que tiene a disposición el ministerio en su página web, que es www.make.gov.cr/, trámites y servicios, y ahí va a encontrar, ahí lo van a guiar para que usted pueda interponer su denuncia de manera fácil y rápida en línea, sin tener que moverse del lugar donde usted se encuentra. Don Marco Arroyo Flores, viceministro del MEC, muchas gracias por habernos acompañado en Mesa de Análisis. Estaremos muy pendientes, don Marco, de todos estos temas que surjan para el consumidor en este cierre de año. A usted y a todos los televidentes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La restauración del Cine Teatro Variedades en San José continúa consolidándose con avances que lo acercan a su reapertura en 2026. Según el Ministerio de Cultura, se invirtió un total de 1.350 millones de colones. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó hoy los resultados de la primera y los progresos de la segunda etapa del Teatro Cine Variedades. Las autoridades confirmaron que para 2026 el teatro volverá a funcionar como un cine completamente renovado y técnicamente equipado. Entre los avances más importantes se reportan mejoras estructurales, restauración de fachadas interna y externa,
reposición de piezas de madera, trabajos de decapado y nuevas medidas de protección contra incendios. Ha sido un proceso de intervención pues, muy ordenado que nos ha permitido ir cumpliendo con las metas. Después de 10 años de abandono, obviamente, pues el avance uno quisiera que sea más rápido, pero hay procesos que tenemos que ir cumpliendo y afortunadamente hemos contado con el respaldo del Ministerio de Hacienda para poder ir haciendo las predicciones económicas adecuadas y poder hacer esta intervención que era más que necesaria. Es que 10 años de abandono se dicen muy fácil, pero para un edificio patrimonial las consecuencias fueron bastante altas. La tercera etapa, prevista para cumplirse el próximo año, contempla la instalación de sistemas eléctricos y de climatización, nuevas butacas, mobiliario, adecuaciones según la ley 7600 y un equipo profesional de proyección y sonido. La inversión estimada es de 1.350 millones. El séptimo arte no tiene un espacio de proyección y programación continuada como un espacio con la relevancia del Variedades. Por lo tanto, el Variedades sería no solo el segundo cine más grande de Centroamérica, sino el espacio ideal también para mostrar ese tipo de cine que nos llega a las salas comerciales. Con estos trabajos, el Variedades se prepara para volver a encender su pantalla más de un siglo después de su inauguración. El Ministerio de Cultura destaca que esta restauración es clave para recuperar el casco histórico josefino y fortalecer el sector audiovisual del país. Y en información de última hora, las autoridades policiales verifican esta noche la identidad de un hombre detenido en el sector de Fátima, una zona fronteriza cercana al río San Juan, quien podría tratarse del principal sospechoso del homicidio de 2 adultos mayores ocurrido este fin de semana en Alajuelita. Según información preliminar recibida por los corresponsales en la zona, la detención se produjo cuando el sujeto presuntamente intentaba abordar una lancha, lo que generó alerta entre las autoridades locales debido a la proximidad con puntos de salida hacia territorio nicaragüense. La Fuerza Pública confirmó la detención de este hombre, pero aclaró que en este momento el proceso se encuentra en la fase de verificación de identidad para determinar si corresponde efectivamente al sospechoso vinculado a este caso ocurrido en Alajuelita. Los oficiales destacados en el sitio mantienen un despliegue operativo en la zona debido a la ubicación estratégica del punto, utilizado frecuentemente para cruces irregulares. Fátima se ubica aproximadamente a 3 horas de Sarapiquí, en un corredor fronterizo de difícil acceso y con alta movilidad fluvial, por lo que la presencia policial se ha reforzado durante la noche. El Ministerio de Seguridad y el OIJ ampliarán la información en cuanto se confirme la identidad del detenido. 1.400 conductores detenidos este año por manejar con niveles de alcohol que exceden el límite permitido fueron remitidos a la Fiscalía según las estadísticas. En uno de los últimos casos, un conductor bajo los efectos del licor trató de huir a pie. Uno de los casos más recientes ocurrió en Escazú, donde un conductor al verse detenido en un control de carretera trató de huir a pie para evitar la prueba de alcohol. Sin embargo, fue interceptado por oficiales pocos metros después. Al aplicarle el alcoholímetro, registró niveles tan altos que fue inmediatamente remitido a la Fiscalía. Este caso refleja el nivel de desesperación de algunos conductores que, aún conscientes de que están violando la ley, intentan evadir la responsabilidad a toda costa. Si el escenario de alcohol en sangre no fue posible para nosotros determinarlo con certeza, lo que vamos es a la velocidad. Siempre la velocidad está asociada o en un altísimo porcentaje, está asociado a los conductores que van en conducción temeraria. Sabemos que siempre van rápido, van con no toda su capacidad de reacción y conducción producto del alcohol. Según las estadísticas oficiales, el 82% de las personas dan positivo en alcohol, es decir, 8 de cada 10 superan de manera escandalosa los límites permitidos por el alcoholímetro. Estas cifras revelan un problema profundo. En menos de un año, 1.400 costarricenses han debido ser escoltados por oficiales, algunos incluso reducidos por la fuerza, para luego quedar a las órdenes del Ministerio Público. 161 bis del Código Penal establece sanciones para estas personas que sean sorprendidas conduciendo bajo los efectos del licor. Básicamente, dentro de lo que establece la normativa, impone una pena de prisión que puede ir de 1 a 3 años
es para aquellas personas que conduzcan sobre el límite mínimo, que es de 0.75 gramos por cada litro de sangre, mediante prueba aspirada o 0,38 miligramos en prueba de sangre realizada. En muchos de estos retenes, los oficiales reportan patrones repetitivos, conductores con aliento etílico evidente, pérdida de equilibrio, ojos vidriosos y en ocasiones actitudes agresivas o intentos de fuga. Y oficiales de la Fuerza Pública localizaron una significativa cantidad de municiones de alto calibre y cargadores durante una intervención reciente. El hallazgo fue procesado por los equipos especializados quienes hicieron el conteo, la clasificación y el aseguramiento del material. En total, los efectivos decomisaron 1.746 municiones de diversos calibres y 35 cargadores compatibles con armas de guerra, según el reporte oficial. Las autoridades informaron que todo el material será remitido a la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su procedencia y la posible vinculación con estructuras criminales o actividades ilícitas. Las autoridades ejecutaron este miércoles un operativo antidrogas que permitió allanar por cuarta ocasión una vivienda tipo búnker, presuntamente utilizada para la venta de droga en Santa Fe de Aguasarcas, en San Carlos. La intervención se efectuó a las 2 de la tarde a unos 150 metros al norte de la oficina del acueducto local. En el sitio fue detenido un hombre de apellido Martínez, de 25 años y de nacionalidad nicaragüense, quien se encontraba dentro del inmueble al momento del ingreso policial y figuraba como el objetivo principal del operativo. Debido a que la estructura contaba con doble portón de seguridad, los oficiales usaron una retroexcavadora para abrir paso y permitir el ingreso del personal policial. La propiedad quedó decomisada a la orden de la Fiscalía, instancia que definirá su demolición debido a la reincidencia del lugar como punto de venta de droga. Oficiales de la Fuerza Pública de Esparza en Punta Arenas detuvieron este miércoles a 2 hombres relacionados con un presunto caso de tacha ocurrido en un restaurante del centro del cantón. De acuerdo con el informe policial, uno de los detenidos de apellido Cruz habría permanecido fuera del establecimiento en un scooter, aparentemente como vigilante o campana. Durante la intervención, los oficiales observaron dentro del local una caja fuerte forzada localizada en el piso junto a herramientas como destornillador, unas tijeras. El segundo sospechoso de apellido Hernández es señalado como la persona que habría ingresado al comercio a través del cielo raso luego de remover una lámina de zinc. Ambos fueron detenidos en el sitio y posteriormente trasladados a la Fiscalía de Flagrancia de Punta Arenas, donde continuará el proceso correspondiente. Y para algunos seleccionados, el partido ante Honduras pudo haber sido su último con la tricolor. Waston, Borges y Navas son algunos de ellos. Tras quedar fuera de la próxima Copa del Mundo, algunos nombres de jugadores experimentados pudieron haber jugado su último partido con la selección nacional. Nombres como Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges, Joel Campbell e incluso el mismo Francisco Calvo. Duro. Perdón, bastante duro porque uno ama estos colores, siempre trato de dar lo máximo. Se puede ver si hay jugadores vistosos o talentosos, pero siempre he dicho que siempre daré todo por la selección. Si fue el último partido, lastimosamente fue así, pero no me arrepiento de nada. Celso Borges, a sus 37 años, es el jugador con más partidos de la selección nacional con 164, donde anotó 27 goles y además fue a 3 Copas del Mundo. En el caso de Joel Campbell, con 33 años, es el segundo con más partidos con un total de 150, anotando 27 goles e igual yendo a 3 mundiales. Keylor Navas, a sus 38 años, también acumula 3 mundiales y ha jugado 126 partidos, donde recibió un total de 140 goles y dejó 46 vallas invictas. Kendall Waston ha jugado un total de 78 partidos con la Sele a sus 37 años, donde anotó 10 goles y jugó en 2 mundiales. Francisco Calvo, a sus 33 años, parece ser de los que podrían llegar al próximo proceso. Calvo ha estado en 2 mundiales y ha jugado en 116 partidos con la Sele, anotando 16 goles. Siempre fueron años, yo decía, ahora
al servicio de la selección, entregando, dándolo todo. No puedo reprocharle a nadie nunca. Fui un afortunado de ser jugador de selección y tantísimas veces. No quiere siembras de película, ¿no? A veces quiere siembras de serie y quiere que todo termine tal cual, no voy a decir que uno se merece, porque no es cuestión de merecer, pero como uno quisiera, ¿no? Uno proyecta una carrera lindísima, donde solo es éxito y solo son cosas buenas. Y ninguna carrera es así, todos tienen algún momento difícil, todos tienen algún bache. Y a veces cuando toca terminar así, pues es asumirlo. Borges, Waston y Keylor parecen ser que jugaron sus últimos partidos con la Sele, mientras que por edad, Campbell y Calvo llegarían con 38 años a la próxima Copa del Mundo del año 2030. Y ya están definidas las 42 selecciones que están clasificadas directas a la siguiente Copa del Mundo 2026. Las repasamos a continuación: Estados Unidos, México, Canadá por ser anfitriones, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, que va por primera vez, Corea del Sur, Jordania también es su primera vez, Australia, Brasil, Ecuador, también Uruguay, Colombia, Paraguay, de Gustavo Alfaro, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, que también se clasifica por primera vez, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Austria y Escocia, Curazao, que también hace una eliminatoria sorprendente y va por primera vez a una Copa del Mundo, Haití y Panamá. Y ahora vamos a decir las 16 naciones que aún van a disputar el repechaje de UEFA, y que de esos van 4, y de equipos de la CONMEBOL, CONCACAF, Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación Africana, van solamente un total de 2 equipos. Vamos a repasarlos. La selección que van a jugar el repechaje en UEFA: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, también Albania, Irlanda, Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina. Y preste mucha atención porque esas son las selecciones con las cuales Costa Rica casi va a repechaje, y por eso tuvimos muy cerca la Copa del Mundo. Las selecciones que avanzan a repechaje intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, Congo y Nueva Caledonia. Contra esas selecciones Costa Rica pudo haber jugado el repechaje y muy posiblemente hubiéramos podido clasificar a la próxima Copa del Mundo. 9:59 de la noche, con eso cerramos la sección deportiva. Gaby Sotir, cierre de Mesa de Análisis. Gracias, Mari, muy buenas noches. Buenas noches. Así llegamos nosotros también al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan muy buenas noches.